Ok, listo. Ya se está grabando ya. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a repasar, o les voy a dar algunos alcances teóricos de cómo resolver el ejercicio. Más que todo esto se va a centrar en explicar detalladamente qué hacer y cómo proceder y cómo atacar un ejercicio. ¿Ok? Eh, este taller va a durar un poquito. Cada pregunta va a tomar su tiempo porque les voy a explicar paso a paso de qué es lo que se hace, cómo tienen que atacar el ejercicio y qué errores y qué errores y consideraciones no deberían cometer. ¿Ok? Eh, Voy a empezar primero para refrescarnos, ya que estamos en el tema de análisis modal. Esta parte, Luis, ya te envié la solución, pero lo he explicado de manera algo rápida para que también los otros chicos puedan tenerlo claro, ¿ok? En este ejercicio nos dicen, ¿no? Que se tiene una estructura de 8 pisos que se ha realizado un análisis modal espectral, ¿ok? Pseudo tridimensional. Esa palabra es importante, ¿no? Porque nosotros tenemos que diferenciar dos análisis o dos consideraciones o teorías que hemos llevado en el curso. En el curso hemos resuelto para las prácticas, PC y final, obviamente, hemos resuelto pórtico, pero plano. Y también para el TF, lo que hemos hecho es ya no pórtico, sino un análisis pseudo, bueno, se llama análisis pseudo tridimensional, ¿no? Análisis pseudo tridimensional. ¿Qué consiste? ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú tienes un pórtico plano, tú tienes un grado de libertad por cada piso. Si este es un pórtico de un piso, solo vas a tener desplazamiento lateral, ¿no? Pero cuando ya es un análisis tridimensional o un análisis pseudotridimensional, por cada piso eh, tú vas a tener no un grado de libertad, sino 3 grados de libertad. Un desplazamiento lateral en X, otro desplazamiento lateral en Y, por decirlo así, y uno con respecto a Z, ¿no? O sea, 3 grados de libertad. Esa es la única diferencia entre esos dos tipos de ejercicio. Perdón, entre dos tipos de consideraciones, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, teniendo claro eso, eh, vamos a encontrar algunas pequeñas diferencias, pero la forma de resolver, la forma de atacar el ejercicio es la misma, ¿ok? Aquí podemos ver, por ejemplo, tres desplazamientos, ¿no? Desplazamiento U, V y Z, teta, ¿no? Entonces sería U en X, V en Y y teta sería en Z, ¿no? La rotación, ¿no? Por eso es que también tenemos un factor de participación para cada desplazamiento o para cada grado de libertad. Eso no sucedía, por ejemplo, cuando nosotros resolvíamos un ejercicio de, de un grado de libertad por piso. Nosotros, cuando hacíamos el cálculo de los factores de participación y todo ello, solo teníamos una pseudoaceleración por cada piso, un factor de participación por cada piso o por cada forma de vibrar, ¿no es cierto? Por cada forma de vibrar solo teníamos un factor de participación, una pseudoaceleración, una pseudo desplazamiento, una más efectiva y todo eso para cada modo de vibración. Sin embargo, en el ejercicio acá ya es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene eh, para cada modo de vibrar se tiene tres factores de participación para cada dirección, ¿no? Entonces esa parte puede ser un poco confuso. Sin embargo, aquí vamos a interpretarlo, ¿no? Entonces ya, dice que se han obtenido las formas y los periodos y la estructura se clasifica como una estructura, esto es importante, una estructura donde predominan los muros de concreto y no presenta irregularidades. Eso nos va a servir más adelante, ¿ok? Ahora, A, nos dice que nos determinemos la fuerza cortante en el séptimo piso en la dirección X y debido al modo 1, cuando el sismo actúa en la dirección X. Ahora, eso nos tiene que llevar a pensar lo siguiente. Enfóquense paso a paso, parte por parte, no todo uno solo. ¿Ok? Primero, nosotros tenemos que calcular la fuerza cortante. Ya, fuerza cortante. La fuerza cortante es V.
¿Pero de qué piso? Del piso 7. Acá tenemos que recordar nosotros lo siguiente. Si tú tienes una estructura de 3 pisos, perdón chicos, 3 pisos, ya así. Recuerden que nosotros calculábamos, teníamos una fuerza acá, fuerza 3, teníamos acá una fuerza 2 y teníamos aquí una fuerza 1, ¿correcto? Eso era la fuerza por cada piso, pero nosotros cuando queremos calcular las cortantes, hacíamos lo siguiente. Hacíamos esta gráfica, así, la gráfica de la cortante. La cortante para el piso 3 simplemente es F3. La cortante para el piso 2 sería F3 más F2. Y la cortante para el primer piso sería la suma de todos, F3 más F2 más F1, ¿no? Ahora, ¿por qué les menciono esto? ¿Por qué? Porque si yo quiero, por ejemplo, la cortante del piso 2, yo tengo que calcular la fuerza tanto del piso 2 como del piso 3. O sea, ¿por qué? Porque la cortante en el piso 2 es la suma de la fuerza en el piso que estamos analizando más la fuerza que se obtiene en el piso inmediato superior. Si nosotros tenemos un edificio de 10 pisos y nos piden calcular la fuerza cortante del piso 5, tenemos que pensar que yo necesito la fuerza del piso 5 más la fuerza del piso 6, el inmediato superior. ¿Por qué? Porque la cortante es acumulativa de la parte superior a la parte inferior. Entonces, explicado ello, ya va a ser más sencillo interpretar eso, ¿no? Y podríamos decir nosotros que si a nosotros nos piden la fuerza cortante del piso 7, entonces tendríamos que calcular piso 7, lo ponemos acá, piso 7, y piso 8 está acá. Entonces, yo necesito calcular la fuerza en el piso 8 y la fuerza en el piso 7. ¿Por qué? Porque después, cuando yo analice cortante todo al centro de masa, la cortante acá va a ser fuerza 8 más fuerza 7. Esa va a ser la cortante en el piso 7. Entonces, ya habiendo entendido qué es lo que nos pide el ejercicio, yo simplemente voy a mi ejercicio y saco la información que yo necesito. Yo no necesito llevarme toda la tabla, no necesito llevarme toda la información de la tabla. No es necesario. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Nuevamente, necesito la información correspondiente al modo 1. Eso es lo que nos pide, al modo 1. Pero no solo el modo 1, sino también la dirección X. Y la dirección X está dado por lo siguiente, en este orden, X, Y y Z. Es decir, yo no voy a requerir nada de la dirección Y ni en la dirección Z. Solo voy a trabajar con la X. Pero adicional a eso, como estoy trabajando con el modo 1, esa es la pregunta, el modo 1 en la dirección X, entonces yo tendría que considerar solo el factor de participación de la dirección X. El resto de los factores de participación no me son de utilidad. ¿Por qué? Porque nuevamente el análisis está en X y en el modo 1. Y eso es lo que yo les mencionaba, ¿no? Acá nos piden determinar la fuerza cortante en la dirección X y el modo 1. Entonces, ya teniendo en cuenta ello, yo simplemente traigo mi tablita acá y digo, es más, esto se resume todavía más. Yo les había dicho que yo no necesito toda la información, yo solo necesito la información con respecto al piso 8 y al piso 7. Es decir, todo esto queda tachado. Entonces yo simplemente debería sacar a un costadito, ¿no? Piso 8 y piso 7, ¿no? ¿Qué es lo que necesito en el piso 8 y piso 7? Para calcular fuerza cortante, ahí va el siguiente paso, ¿no? Ya, listo. Yo ya necesito solo la información de esos dos pisos. Genial. ¿Qué sigue luego? Calcular fuerza cortante. Pero calcular fuerza cortante implica calcular fuerzas, independientemente en el piso. ¿Y cómo calculo fuerzas? Pues calculo, yo me acuerdo de la segunda ley de Newton, ¿no? Que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Es decir, que para calcular fuerza yo necesito la masa y la aceleración.
La masa la conozco, porque la masa es de dato. Eso se obtiene cuando se hace el análisis modal del ejercicio. Y eso está aquí arriba, la masa. Entonces yo simplemente traigo este cuadro. Y nuevamente, hay un montón de información. Y algunas no me van a ser de utilidad. Yo no estoy analizando en el eje Z. Por eso es que yo no estoy considerando la masa rotacional. Por eso es que todo esto se tacha. Adicional a eso, yo no estoy haciendo un análisis aún de centros de masa ni de matrices de transformación. Por eso es que también todo esto se tacha y también esto se tacha. Es más, yo no necesito a partir del 6 ni del 7 nada. Solo necesito esto, esto, esto y esto. Entonces solo eso voy a tomar en cuenta. Entonces voy rápidamente acá y lo copio, ¿no? Y listo. Ahora, volvamos a lo que les mencionaba. Para calcular fuerza necesito masa y aceleración. Masa yo ya conozco, es de dato, entonces necesito aceleración. Entonces ahí vuelco toda mi atención al cálculo de la aceleración. ¿Cómo calculo la aceleración? Fácil, la aceleración por fórmula de las clases, la U con dos puntitos, se calcula como una pseudo aceleración del modo 1, le estoy poniendo 1 porque estamos en el modo 1, por el factor de participación 1 y por el modo que estamos analizando, en este caso modo 1. Nuevamente, preguntémonos, ¿conozco el modo 1? Efectivamente, conozco, aquí está, modo 8 y 7. ¿Conozco factor de participación? Efectivamente, factor de participación, está encerrado acá. ¿Conozco pseudoaceleración? Veamos, sí conozco pseudoaceleración. Entonces ya conocemos todo. Entonces, para calcular fuerza cortante necesito calcular fuerza. Para calcular fuerza necesito masa y aceleración. Masa lo tengo de dato. Para calcular aceleración necesito pseudoaceleración y factor de participación y modo. Y todo ello ya se conoce. Entonces nosotros simplemente deberíamos proceder a calcular cada uno de esos, primero aceleración, después fuerza y después cortante, ¿no? Entonces yo pongo acá, pongo piso 8 y piso 7, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? Pues simplemente necesito, para empezar, conocer la pseudoaceleración. Pseudoaceleración, ya conocemos, es 3.026 metros sobre segundo al cuadrado. Factor de participación del modo 1 es, del segundo dato, es 10.5673. 10.567320. ¿Qué es lo que me falta? Simplemente calcular aceleración, ¿no? Entonces empezamos. Acá vamos a poner masa y decimos, la masa del piso 8 es 5.50, ¿no? Eso está de dato, ¿no? Aquí está. 5.50 por 10 a la 0, ¿no? O sea, es 1, ¿no? 5.50. La masa del piso 7 es 18.6 porque está en notación científica, ¿no? 1.86 por 10, ¿no? 10 a la 1, ¿no? 10. Sería 18.6, ¿no? 18.6. Genial, ya tengo la masa. ¿Cuál sería la siguiente columna? Simplemente modo. Modo 1, correspondiente a esos pisos. ¿Y cuáles son esos modos? Simplemente sería del modo del piso 8. Aquí está, modo. A ver, estoy acá, aquí. 0.150411, ¿no? Entonces sería 0.150411. Y el siguiente modo, perdón, el modo para el piso 7 sería 135515, ¿no? 0.135515. Ya conozco modo. Como ya conozco modo, simplemente yo debería calcular aceleración, ¿no? ¿Y cómo se calcula la aceleración? Como pseudoaceleración, factor de participación y modo. Es decir, yo tendría que multiplicar lo siguiente. Tendría que multiplicar pseudoaceleración, factor de participación por modo y por masa. Entonces, bueno, esta parte lo voy a hacer en calculadora. Simplemente sería 3.026 por 10.567320 por
por el modo. El modo sería 0.15, 04, 11. Y ese resultado me sale 4.8096. Haciendo eso mismo con el de abajo. Dime, ¿alguien tiene consulta? La masa no entra. No, no, sí, yo le he puesto la masa para después, para calcular la fuerza en la misma columna, pero Ah, lo ya. único, ajá, está bien, la masa no entra acá, yo le he puesto en general, ¿no? Acá es 50, ¿no? Ya listo. Entonces, solo he multiplicado pseudoaceleración, factor de participación y el modo, y eso sale 4.80, 8096. Luego tendría que multiplicar nuevamente pseudoaceleración, factor de participación y el modo con respecto al piso 7. Y eso sería 0.135515. Y eso sale 4.33, ¿no? 33, 33, 33. Ya calculé mi aceleración. Luego yo tendría que calcular la, ¿cómo se llama? La fuerza, ¿no? Que se calcula como la masa por la aceleración, ¿no? Es decir, esta columna por esta columna, ¿no? Entonces simplemente sería 4.8096 por 5.50, sería 4.8096 por 5.50 y eso me sale 26.4528. Haciendo lo mismo abajo, 18.6 por 4.3333 me sale un 80.5993. Ya calculé la fuerza. Ahora yo necesito calcular eh, fuerza cortante. Y la fuerza cortante, eh, les había explicado que para el último piso es igual a la fuerza. Y después ya es acumulativa. Es decir, la fuerza cortante aquí es 26.4528. Y acá sería simplemente esta fuerza, o sea, el piso inmediato superior más el piso en análisis, ¿no? Que es el piso 7, ¿no? Sería 26.45 más 80.59. Y eso les va a salir 107.055 y más decimales, ¿no? Entonces eso sería la fuerza cortante en el piso 7. ¿Ok? Entonces eso sería la pregunta 1, ¿no? Bien sencillo, solo hemos interpretado qué nos piden y hemos eliminado la información que no necesitamos porque hay mucha información, ¿no? En un inicio puede ser abrumador, pero si lo analizamos, si lo hacemos pensando un poquito, o sea, no nos mandamos mecánicamente y analizamos el ejercicio, lo entendemos y sacamos la información necesaria y resolvemos de forma rápida, ¿no? Obviamente yo he demorado casi media hora, bueno, 20 minutos, ¿no? Pero ustedes esto lo pueden hacer tranquilamente en 5 minutos o a lo mucho 10 minutos, ¿no? Eh, bueno, siguiente pregunta. Si todo está claro, paso a la siguiente pregunta. De lo contrario, háganme la consulta, no hay problema. Bueno, creo que todo está claro, ¿ok? Luego, nos piden calcular el retiro. Ok, es cierto, hay un... Nuestra compañera está Eh, sin audio. Ya, dime. José, una pregunta. Yo tengo entendido más o menos que han retirado este enfoque netamente, o sea, de análisis matricial, ¿no? Porque he visto preguntas pasadas en las que piden determinar ciertas cosas respecto a un pórtico en específico. Y ese tipo de preguntas ya no vienen. Ya, mira, eh, probablemente sí venga, pero lo que yo estoy haciendo es resolver el examen del ciclo pasado, ¿no? Entonces, viendo eso, o sea, estoy resolviendo el examen porque es el más reciente, ¿no? Es el Claro. que tenemos mejor referencia, ¿no? Yo no te podría decir cuál es la tendencia de los exámenes, ¿no? Pero si analizamos esa tendencia, por ejemplo, acá hay otro examen. A ver, veamos. Bueno, la pregunta es así, mira.
La pregunta 1 corresponde a análisis modal espectral. O sea, aún no estamos llegando a la parte del análisis pseudo... Bueno, claro, tienes razón, ¿no? Estamos en el análisis pseudotridimensional, ¿no? Ya. La pregunta 1 corresponde a análisis modal. La pregunta 2 sí o sí va a corresponder al análisis estático. Y la tercera pregunta va a ser el análisis pseudo-tridimensional, ¿no? Parecido al trabajo final. Ahora, en este examen, estas son las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que contempla? Nos dan varios modos. Perdón, nos dan varios modos. Nos piden determinar retiro, que corresponde al trabajo final. También nos piden determinar las derivas, que también se ha preguntado en el trabajo final. Pero tranquilamente tu profesor pudo haber puesto otro ítem de y decirte, calcúlame no sé, el desplazamiento de tal pórtico o el retiro o la distorsión de tal pórtico. Pero en este caso en específico no lo han hecho. Ahora, veamos el examen antes del 23.1, ¿no? La pregunta 3 corresponde... Ah, no, sí tienes razón, ¿no? Acá sí preguntan, creo, con respecto a pórticos, ¿no? Trazar diagrama de fuerza cortante, desplazamiento de centro de masa y derivas correspondientes. Ya, esto es lo que estamos haciendo, el clásico. La fuerza inercial en todas las direcciones, el centro de masa, comparar el cortante estático. No, esto también es comparar los resultados que obtendrías del análisis estático y dinámico. Acá tenemos trazar el diagrama de fuerza cortante, momentos flectores solo para el muro C. El muro C es esto, ¿no? Y para el modo de manera más efectiva. Ya. Sí, esta parte tienes razón. Acá también pueden preguntar de pórticos, ¿no? Pero no lo he resuelto este examen. Así que no te puedo mencionar acerca del ítem B. Sin embargo, ¿te parece si primero terminamos con esto y analizamos qué es lo que viene, cómo se podría resolver? ¿Ok? Claro, sí, sí, Ya, no hay problema. entonces yo explico todo con respecto a los ítems que preguntan acá y después al análisis estático y al final vemos lo otro, ¿ya? Para completarlo, ¿no? Ya. Ok, ok. Ya, entonces yo estaba en la parte de aquí. Determine el retiro. Ya, ok. Ya, entonces va a ser más rápido, ¿ya? Nos piden calcular el retiro. El retiro se calcula como... así, en forma general, el retiro se calcula como... Vamos a poner el retiro, ¿ya? Retiro. Ya, listo. Vamos a ponerle ret. El retiro se calcula, ¿no? Según fórmula, como el 2/3 del desplazamiento del último piso. En este caso es piso 8. Pero el desplazamiento inelástico, ¿ok? Ya, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Desplazamiento inelástico. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos piden? Retiro. Ya, nos piden retiro. Pero ¿cómo se calcula el retiro? ¿O de qué depende el retiro? El retiro depende del desplazamiento. ¿Pero qué desplazamiento? Inelástico. Sin embargo, cuando nosotros calculamos el análisis modal, lo que nosotros obtenemos es un desplazamiento absoluto. Pero no solo absoluto, sino también elástico. Entonces nosotros tenemos que llevar primero un desplazamiento relativo y después pasarlo a inelástico. Ahora, ¿cómo se calcula un desplazamiento relativo? Simplemente sería la resta del superior menos el inferior, ¿no? Desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, si más o menos esta es la forma de vibrar o la deformación, si este es el desplazamiento 8 y por acá llega, ¿no? Sigue, ¿no? Acá. Y este es el desplazamiento 7. Lo que hay de más acá sería el desplazamiento relativo, ¿no? Simplemente sería U8 menos U7, ¿no? Ahora, luego
todo eso es elástico. Para llevar a inelástico hay que multiplicar, ¿no? Dependiendo si es irregular o regular. Si el ejercicio es regular, por 0.75 por el factor de reducción. Es más, acá el factor de reducción puede estar contemplado las irregularidades o no. Si es irregular es 0.85 por R, ¿no? A su vez R depende de un R sub 0, la irregularidad en planta y la irregularidad, perdón, en altura y en planta, ¿no? Pero en este ejercicio nos piden que la figura es regular, así que no existe irregularidades y como es regular solo necesito el 75%. Y R sub 0 vendría a ser 6. ¿Por qué 6? Porque el ejercicio nos pide que debemos analizar, o el sistema estructural de este ejercicio corresponde a... predominan los muros, ¿no? Y eso según la norma. Cuando nosotros tenemos un... predominan los muros, R6. Y para repasar, cuando es... cuando el porcentaje... Bueno, eso se analiza con porcentaje de cortante, ¿no? Cuando el cortante es mayor que 70, creo que dice la norma, es muros. Si está entre 20 y 70, perdón, las rigideces, ¿no? Vamos a analizar con rigideces porque no conocemos cortantes. Cuando las rigideces están entre 20 y 70, corresponde a un sistema estructural dual con un R igual a 7. Y si es menor a 20, lo que se lleva el muro, ¿no? La rigidez que absorbe el muro es menor al 20%, sería un R igual a 8, ¿no? Que predominan los pórticos, ¿no? Ya, entonces, habiendo considerado, sabiendo qué es lo que tenemos que hacer, vamos a proceder a lo siguiente, ¿eh? Veamos. Ya, bueno. Melissa. Ok. Entonces, el objetivo ahora es calcular el desplazamiento en el piso 8. No. Ya vemos. Así está grabando. Todo bien. Ya. En el piso 8. Entonces, nuevamente, para calcular desplazamientos, yo necesito un pseudo desplazamiento, también necesito factor de participación y el modo, en este caso, con respecto al piso 8, ¿no? Ahora, un pseudo desplazamiento depende de una pseudo aceleración sobre la frecuencia circular al cuadrado, ¿no? El factor de participación ya es de dato, ¿no? Ahora, nosotros conocemos la pseudo aceleración, me parece que sí, ¿no? O creo que conocíamos el pseudo desplazamiento, no estoy seguro. A ver. Así, solo conocemos pseudo aceleración. Entonces tenemos que calcular el pseudo desplazamiento, ¿no? Entonces, para encontrar el pseudo desplazamiento, necesito calcular pseudo aceleración. Pseudo aceleración conozco. Ahora me falta la frecuencia circular. Pero la frecuencia circular depende del periodo. Entonces ponemos acá. W se calcula como 2pi sobre T. Entonces T se calcula como 2pi sobre W. ¿Correcto? A ver, déjenme ver. No, conocemos el periodo ya. Así que no es necesario. No es necesario esta parte de acá. Ok. Listo. Entonces simplemente sería 2pi sobre 0. ¿Cuánto? 0.6291. 0.6291, ¿no? Y esta división sale aproximadamente 2pi 0.6291. Sale 9.98 Ahora, ya conocemos la frecuencia, entonces tenemos que calcular la pseudo aceleración. Perdón, pseudo desplazamiento. Sería simplemente la pseudo aceleración
que es 3.026. 3.026 entre 9.988 al cuadrado, ¿no? Eso sale 0.30, ¿ok? 0.030 33. Pero este es en metros, ¿no? Porque la pseudoaceleración está en metros, ¿no? Ahora, lo que haríamos a continuación, para no perder decimales, simplemente sería lo siguiente, ¿no? Trabajarlo eso en centímetros o milímetros. En este caso, centímetros, ¿ok? Eso sería 3.034. No, 33. 33. Ya conocemos el pseudodesplazamiento, conocemos el factor de participación y necesitamos calcular el desplazamiento. Entonces simplemente ponemos desplazamiento en 8, sería 3.033 centímetros por el factor de participación que era 10.56 73 20 por el modo, ¿no? El modo correspondiente al piso 8 es un 0.15 0411. Y eso multiplicando y haciendo esa operación sale que eso es un 4.82 24 centímetros, porque estamos trabajando en centímetros. Bueno, hemos calculado el desplazamiento elástico. Ahora, tendríamos que calcular el desplazamiento inelástico, ¿no? Bueno, algo que olvidé mencionarles antes es lo siguiente. Si a ustedes les pide derivas o distorsión, independientemente en el piso, de pórtico, lo que sea, ustedes tienen que trabajar con desplazamientos relativos. Pero si a ustedes les pide junta sísmica, retiro o el espaciamiento en edificaciones, entre edificios, ustedes tienen que calcular con los desplazamientos absolutos. ¿Ya? Relativos se resta, ¿no? De cada piso superior, inmediato superior, menos el piso en análisis, ¿no? Pero en cambio en el absoluto es más, y como necesitamos el retiro o la separación que debería existir entre dos edificaciones cuando esta va a vibrar en presencia de algún evento sísmico, recuerden que la edificación se va a mover más o menos así, ¿no? Entonces esta distancia se va a mover, ¿no? Entonces nosotros tenemos que calcular siempre con la del último piso, ¿no? Porque es la mayor y nosotros queremos absoluto, no relativo, porque queremos desplazamiento total, no de cada piso. Entonces por eso es que trabajamos con el absoluto. Pero siempre, siempre elástico, inelástico. Eso es importante, ¿ya? No se olviden. Igual, si es relativo, además de relativo tiene que ser inelástico. Y si es absoluto, también tiene que ser inelástico. ¿Ok? Entonces, yo ya conozco el desplazamiento, pero es absoluto, pero es elástico. Entonces yo tengo que calcular el inelástico. Entonces el inelástico simplemente es el desplazamiento 8 elástico. ¿Por quién? Por 0.75 porque la estructura no tiene irregularidades, eso lo menciona acá. No tiene irregularidades y además es un sistema donde predominan los muros, ¿no? Es decir, R igual a 6, ¿no? Entonces, haciendo todo eso sería simplemente 0.75 por R, ¿no? Que es 6. Y al multiplicar todo esto va a salir 4.82 por 0.75 por 6 sale aproximadamente 21.70 centímetros, ¿ok? Eso es el retiro. No, perdón, eso es el desplazamiento del piso 8, pero inelástico, ¿no es cierto? Ahora, nosotros necesitamos calcular el retiro, ¿no? Y el retiro, según la norma, es 2/3 de ese desplazamiento, ¿no? Que estamos considerando, ¿no? Entonces ponemos retiro, es 2/3 del desplazamiento en el piso 8 inelástico, ¿no?
Y eso aproximadamente sale 2 tercios, tercia de 21 es aproximadamente 7 por 2, 14, ¿no? 14 punto, a ver, déjenme calcularlo. Sí, 14.47. A dos cifras. Pero esto es centímetros, ¿no? Y acá ya va a depender de cómo quieren ponerlo, ¿no? O bien en metros o centímetros, ¿no? Ahora, adicional a eso, yo también podría preguntarles, ¿no? No retiro, sino junta sísmica, para contemplar todas las posibles preguntas. Entonces, la junta sísmica simplemente se calcula como... perdón, un ratito. Un poco de alergia tengo ya, bueno. Tendríamos que calcular esa junta sísmica como un valor de 0.006 por la altura total, ¿no? Eso es lo que nos dice la norma, ¿no? Eso se llama un S, ¿no? S es 0.0006, creo. Sí, solo dos ceros. 6 por la altura total. En este caso, la altura total, al realizar la suma, es 2.352828. Si ustedes suman todo eso, eso les va a salir 22.78 metros, ¿ok? 22.78 metros, ¿no? 22.78 metros, ¿no? Y esto sale 0.13668 metros, ¿no? Eso sería, ¿no?, la junta sísmica, ¿no? Incluso ya ahí la norma menciona, por ejemplo, que hay que hacer, a ver, déjeme consultar la norma, hay que hacer algunas comparaciones, ¿no?, con respecto a si esos retiros están cumpliendo, ¿no? Porque se debe hacer cumplir, ¿no? A ver, aquí lo tengo. Ya, es más, dice que esta, esta, esta distancia mínima que debe existir entre las estructuras vecinas, que es la separación de los edificios, tiene que ser mayor a 0.03 metros, ¿no? O sea, tiene que ser mayor a 0.03, ¿no? Y es sobrado, ¿no? O sea, tienes acá 13 centímetros es mayor a 3 centímetros, ¿no? Entonces, sí cumple, ¿no? Eh, y podríamos validar que la estructura tiene o contemple desplazamiento que le corresponde, ¿no? Que es que, que cumple, ¿no? En caso les pregunte acerca de la junta sísmica. Bueno, rápidamente pasamos a la siguiente pregunta para acabarlo. Luego, si no hay nada, ninguna consulta, paso a la siguiente, ¿ok? A ver, unos segundos. Pueden escribirlo por chat o no hay problema. Todo en orden, ¿verdad? Ok. Sí, todo bien. Sí. Ya. Creo que se fue Melissa, ¿no? Bueno, Ciro, ¿te Ah, dijo sí, algo? sí, dijo que ella ahora está en Los Olivos y para ir a la universidad le va a tomar tiempo y ya dice que salió nomás. Ya, ok, entonces ya será la grabación nomás. Pero la Eh, grabación yo se lo voy a pasar por Telegram, ¿ok? Porque si lo subo a YouTube va a demorar en procesar, porque tiene que procesar. No subir. eh, ¿Sabes si Melissa tiene Telegram? Es que yo solamente utilizo el WhatsApp por ahora. Uy. En todo caso voy a intentar subirlo y ojalá que cargue rápido, ¿no? Porque ahí tiene que cargar el procesamiento de imagen, creo. Subir es al toque, pero después tiene que procesarlo. Pero bueno, ya no importa, para que no sea pesado Ok. también la grabación, vamos a hacerlo al toque, ¿ya? Siguiente pregunta es lo siguiente, miren. Dice que tenemos que calcular la deriva, ¿no? En este caso deriva al centro de masa, ¿ya? Eh, Al centro de masa del piso 6, ¿no? Y aquí está lo que yo les mencionaba antes, ¿no? Que cuando le piden deriva con respecto al piso 6, necesitamos la deriva del piso 6, perdón, el desplazamiento del piso 6 y el piso 5. ¿Por qué? Porque yo tengo que restar, ¿no? Y eso recién es el desplazamiento relativo
del piso 6, ¿no? Y con esto recién al dividir entre la altura obtengo lo que es la deriva, ¿no? Y esto debería compararlo con lo que dice la norma, ¿no? Que debe ser menor o igual al 7 por 1000. Para eso tengo que hacer esta combinación. Eh, Ahora, pero ¿qué modos debo usar yo? Debo usar el modo 1 y el modo 3, ¿ok? Entonces, rápidamente yo pienso, ¿no? Lo mismo que hemos hecho antes, discriminar la información que no nos va a ser de utilidad, la tachamos, ¿no? Y, y solo nos enfocamos en aquella información que nos va a ser de utilidad, ¿ok? Entonces, rápidamente nos piden trabajar con el modo 1 y 3 en la dirección X, ¿no? Entonces yo debería hacer lo siguiente, ¿no? En X necesito esto. A ver, en X solo requiero esto, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto. Y tampoco quiero esto, quiero esto, solo quiero esto. Es más, yo quiero analizar el piso 6, es decir, solo necesito información correspondiente al piso 5 y al piso 6. En cortante es al revés, es el inmediato superior. Pero para deriva es al revés, ¿no? Eso lo determinas después de un pequeño análisis, ¿no? Yo no quiero esto, no quiero nada de acá, ¿no? Igual acá. No quiero nada de esto y no quiero nada de esto, ¿no? Ya, listo. Entonces ya, para que no nos abrume, yo solo copiaría eso, ¿no? Bueno, y rápidamente yo pongo acá, ¿no? Piso 6 y piso 5, ¿no? Luego tendría que... esta regla. Luego yo tendría que hacer lo siguiente. Aquí debería poner modo 1. Y después tendría que poner información con respecto al modo 2. Pero no solo eso, sino que acá abajo tengo que poner aún todavía lo que necesito, ¿no? Y cuando yo necesito calcular desplazamientos, necesito pseudo desplazamiento, factor de participación y modo. Esto es lo que necesito, ¿no? Pero el pseudo desplazamiento ya lo conocemos. A ver, vamos a ver. No recuerdo desplazamiento. No, conocemos pseudo aceleración, ¿no? Entonces yo tendría que calcular pseudo desplazamiento, ¿no? Y eso ya sería sencillo, ¿no? Porque el pseudo desplazamiento para el modo 1 sería pseudo aceleración. Pseudo aceleración. Pseudo aceleración que es el valor de 3.026 entre 2pi sobre el periodo, ¿no? Y el periodo era... vamos a copiar toda esta tabla para estar ahí. Estar a cada rato ahí, volviendo y volviendo. Ya, listo. Listo. El periodo es, para el modo 1 es 0.6291, ¿correcto? Y todo esto al cuadrado, ¿no? Y al hacer esa división ya habíamos calculado antes, ¿no? Eso sale 3.034, 33 creo que era, centímetros. Bueno, con más decimales es 34. Hacemos lo mismo para el pseudo desplazamiento 2, ¿ok? Lo mismo, ¿no? Sería 3.845 sobre 2pi sobre el periodo, que es 0.2696. Todo esto al cuadrado. Y me sale un pseudo desplazamiento de 0.70 27 centímetros, ¿ok? Eh, Eso es el pseudo desplazamiento, ¿ok? Ya conozco pseudo desplazamiento.
Ahora, factor de participación, ya, es sencillo ya. Ahora, lo único que yo tendría que hacer es poner acá, ¿no? Pseudo desplazamiento con valor de 3.034 y el pseudo desplazamiento sería 0.7027, ¿correcto? Entonces a mí esta información de acá ya no requiero, ¿no? Porque ya la he calculado. Eh, bueno, ahora necesito factor de participación, ¿no? R. El factor de participación para el modo, estamos analizando todo en X, ¿ah? 10.567320 y al otro lado sería 1.473460, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos analizando solo para la dirección X, acá nos dice X y el modo 1 y 3, o sea, esto no, esto tampoco, es decir, toda esta información se elimina, sí, ¿no? Y ya. Entonces, el modo 1 es esto de acá, ¿no? 0.15, debemos poner acá 0.15, 0.411 para el modo... No, no, ¿qué hablo? Eh, para el piso 6 es 0.11, 0.11, 1281, para el piso 5 es 0.084, 46 y para el modo 2 es menos 0.15, menos 0.015, 0.15, 0.46 y 0.02, 4495, 4495, ¿ok? Eh, luego yo tendría que calcular los desplazamientos, pero para el modo 1 y para el modo 2, ¿no? Desplazamientos. Pero desplazamientos absolutos, ¿no? Simplemente sería multiplicar el factor de participación, que es, perdón, el pseudo aceleración, 0.034, por el factor de participación, que es 10.567320, por el modo, ¿no? Que es 0.111281. Eso me sale un desplazamiento de 3.5678, ¿no? Luego hacemos lo mismo para acá y va a resultar un valor de 2.7079. Para el modo 2 va a ser menos 0.0121, ¿no? ¿Cómo se obtiene eso? Simplemente sería multiplicar esto de acá por esto de acá por esto de acá, ¿no? Y lo mismo para el otro, lo mismo, esto y esto de acá, ¿no? Disculpen que esté un poco desordenado, pero eso es para acelerar, ¿ya? Para no demorar mucho. 0.1, 0.01, 27, ¿ya? Eso sale, ¿no? La idea es que se queden cómo se resuelve, cómo sale, ¿no? Porque el resto es cálculos matemáticos, ¿no? Que eso no, no es tan necesario, ¿no? Ahorita es entender cómo se resuelve y todo, ¿ya? ¿No? Luego que han calculado los desplazamientos, el objetivo es calcular desplazamientos relativos, ¿ok? Pero ya no necesito para el... Perdón, sí, relativos, pero ya no requiero que sea para ambos pisos, porque yo he calculado para el piso 5 porque yo necesito restar esto menos esto y esto menos esto. Pero una vez que yo trabaje ya desplazamientos o distorsiones, simplemente me quedo con el piso 6 y pongo modo 1 y pongo el modo 3. El desplazamiento que yo obtengo en el modo 1 simplemente sería superior menos inferior, 3.56 menos 2.70. Y al hacer esa resta sale 0.8599. 0.8599. Lo mismo, hago menos 0.0121 menos 0.0127. Y esa resta sale menos 0.0318. ¿Correcto? Yo ya tengo los desplazamientos modales, desplazamientos relativos de cada modo, pero yo no trabajo con eso, yo necesito calcular la combinación de estas para saber cómo actúan cuando se considera todos los modos de vibrar. Este de acá es simplemente para el primer modo de vibrar, o sea, cuánto se desplaza si solo consideraríamos el primer modo de vibrar. Recuerden que cuando nosotros hacemos un análisis modal, por ejemplo, para una estructura de 5 pisos,
obtenemos 5 grados de libertad con un análisis plano de pórticos. Entonces ahí es como si resolveríamos el ejercicio, o en todo caso dividiéramos el ejercicio en 5 subejercicios. Y cada uno de esos, o sea, 5 subestructuras. Y cada una de esas subestructuras aporta algo al total, al todo. ¿Y de qué manera o con qué parámetro cuantificamos su aporte? Con el factor de participación. Entonces, si nosotros solo analizamos los desplazamientos modales o cualquier cosa, ya sea cortante, aceleración, desplazamiento, fuerza, pero todo en modales es para cada modo. Pero si tú quieres conocer el total de cómo es el desplazamiento, la fuerza, la aceleración, la cortante del edificio, entonces tendrías que combinar cada uno de esos modos, cada uno de esos subestructuras. ¿Y cómo combinas? Bueno, simplemente podrías combinar con una suma, con un promedio aritmético, o sea, sumas estos dos, lo divides entre dos, podría ser válido. Sin embargo, la norma nos recomienda que hagamos la combinación, que obviamente esto seguramente ha sido producto de bastante investigación, que es el 25% de la sumatoria de los absolutos más el 75% de la sumatoria de los RI al cuadrado, ¿no? O sea, cada uno de estos al cuadrado. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar, ¿no? Y nosotros, al hacer 0.25 por la suma de los absolutos, que es 0.8599 más 0.0318, y a eso sumarle el 75% de la sumatoria de las raíces, sería 0.8599 al cuadrado más 0.01318 al cuadrado, nos sale un desplazamiento de toda la estructura, ya el total ensamblada, de 0.8683. ¿Pero qué? Centímetros, porque recuerden que estamos trabajando en centímetros. Acá lo hemos determinado eso, ¿no? Cuando nosotros hemos calculado el pseudo desplazamiento, hemos considerado que va a ser en centímetros. ¿Por qué? Porque de lo contrario este número hubiese sido muy pequeño, hubiese sido 0.07 y lo hubiésemos dejado en 0.07 y no hubiésemos considerado estas decimales que vienen atrás. Y eso también afecta de alguna manera de que si cumpla o no cumpla. Por ejemplo, si tú no trabajas con muchas decimales, cuando ustedes Ciro, tal vez habrás resuelto este examen, no lo sé. Cuando tú resuelves esto y no consideras todos los decimales, acá la deriva para el 2.3 solo debería cumplir en el piso 5, pero no, cumple en el piso 4 y 5 cuando tú trabajas con pocas decimales. Pero si tú trabajas con todas las decimales, por ejemplo 3 o 4 decimales, ahí sí llegas a la respuesta correcta, que solo el piso 5 cumple, ¿no? El resto no cumple, ¿no? Eh, por eso es importante quizás para esta parte considerar 3 decimales o mejor 4 decimales, ¿ok? Bueno, haciendo eso obtenemos esto de acá, ¿no? Por eso trabajo con centímetros para no perder decimales, ¿ok? Una vez obteniendo esto, eso es el desplazamiento relativo pero elástico, ¿ok? Elástico. Yo tengo que llevarlo a inelástico, y para llevar a inelástico, siempre inelástico, ya sea junta sísmica, deriva o distorsión, yo tendría que multiplicar por 0.75 porque es regular y por 6 porque el sistema estructural predominan muros. Al multiplicar al 0.8683 por el 75% del factor de reducción, obtenemos un valor de 8.90, 3.90, mejor dicho. El desplazamiento del piso 8 ya es relativo pero inelástico. Tenemos 3.80. No, perdón, 3.90, 74 centímetros, ¿ok? Pero eso es desplazamiento. A nosotros nos pide distorsión, nos piden deriva, y la distorsión o la deriva
La distorsión o la deriva se calcula como el desplazamiento en el piso que estamos analizando, que es 8, sobre la altura de ese piso, ¿no? Y el piso 8 me parece que es 2.8. A ver, a ver, por acá está. Si no lo tengo acá, lo tengo acá. ¿Dónde está? Sí, aquí está. El piso 8 mide 2.35 metros. Entonces yo rápidamente me vengo acá. 2.85 metros sería 3.9074 sobre 2.85, pero por 100, porque esto está en centímetros y abajo está en metros. Hay que ser compatibles con la unidad. Al realizar la división eso te sale 0.014, ¿no? Y efectivamente esto de acá no va a cumplir, ¿no? Porque la norma te dice que debe ser un 7 por 1000. Y acá tienes demasiado, el doble prácticamente, ¿no? Entonces no cumple con la recomendación de la norma, ¿no? Con respecto a las distorsiones del piso, ¿no? De cada piso. Ahora, aquí viene otra pregunta, ¿no? Ahí acaba la pregunta, pero tal vez el profe para este ciclo no se le ocurre, ¿no? Acá te dice solo verifique, ¿no? Pero ¿qué te dice otra pregunta o la parte de la pregunta dice, ¿qué recomendaría usted para hacer que esto cumpla? Entonces la respuesta sería sencilla, ¿no? A ver, déjenme ver cómo vamos con el tiempo. 2 minutos, ok. Eh, Simplemente sería, ¿no? Ves que es mayor a la distorsión. Eso quiere decir que se desplaza demasiado. O sea, el límite de desplazamiento en términos de deriva es 7 por 1000. Pero si tú te pasas es porque hay mucho desplazamiento. Mucho en el sentido de que es mayor. Ya, o sea, no, o sea, aún así, si fuese 9 10 por 1000, o sea, yo lo llamo mucho, ¿no? O sea, de más, ¿no? Desplazamiento de más. Entonces, si se desplaza de más, tú tienes que lograr que se desplace menos, obviamente, ¿no? Ahí viene lo que es la palabra flexibilidad y la palabra de rigidez. La flexibilidad es lo opuesto a la rigidez. La rigidez es la capacidad para oponerse al desplazamiento. Entonces, si esa capacidad de oponerse al desplazamiento es poca, es que se desplaza mucho. O sea, es bastante flexible. Entonces, en este caso, recomendarías aumentar la rigidez. ¿Y cómo aumentaría la rigidez? Pues simplemente agregando, no muros, tal vez, porque un muro es demasiada, ¿no? Demasiada longitud, ¿no? Tal vez podría ser simplemente placas, ¿no? Pero de forma general tú podrías decir que se adicione placas y muros, ¿no? O muros, ¿no? Y o muros, muros de concreto armado, o de albañilería, o lo que fuese, ¿no? Placa o muro. Bueno, si es placa tiene que ser concreto armado, ¿no? Pero si es muro tiene que ser albañilería, ¿no? O muro de concreto armado también, ¿no? Bueno, la placa y el muro es dimensiones nomás, ¿no? Un muro es, creo que lo consideramos cuando tiene grandes dimensiones. En cambio, una placa puede ser simplemente, no sé, de 1.5 metros, ¿no? Por 15 centímetros de espesor, ¿no? En cambio, un muro puede ser 3 metros, 2.5, 3, 4, ¿no? Ahora, esa sería, ¿no? ¿Qué recomendaría usted, ¿no?